Llevaba máscaras y siempre las cambiaba, dijo él, quien fue su protector, el eminente especialista de estudios indoeuropeos, George Dumézil, con la indiferencia que corresponde a las disciplinas un poco polvorientas. Foucault siempre se atrincheraba tras sus sucesivas reencarnaciones. Era su virtuosidad de nigromante, su inteligencia de funambulista, todo su estilo extravagante, hermético y maximalista, por no decir terrorista. La verdad, una ficción. El hombre, un espejismo. Las normas sociales, una camisa de fuerza. No se sabe a dónde clasificarlo en una escala que iría del escepticismo radical al nihilismo absoluto. ¿Cómo por otra parte hablar del escepticismo? El suyo es, como mínimo, dudoso. Más que porque no le guste a su amigo Paul Beine, Foucault nunca duda de su duda. El bien, el mal, es un régimen de verdad, nada más. Se sitúa de entrada más allá de la moral, es un transhumanismo sin retorno, en pos de experiencias ordálicas y de sexualidades extremas que le proporcionaban paradójicamente un plus de vitalidad. El disfrute hasta el sacrificio de la vida. Ahí dejó la suya, su martirio, apuntándonos una amenaza, es su pasaporte para la gloria. En los círculos universitarios, donde el conformismo encuentra fácil refugio, no es aconsejable que alguien ataque la santa imagen. Caro lo pagó en su momento el profesor James Miller en su detallada biografía Le Passion Foucault, 2004, donde presenta sus últimos años como una pasión inversa, como las etapas de un vía crucis infernal. Una vez cerrado su libro, que pese a su real, aunque contrariada simpatía, se puede leer como una requisitoria, es imposible dejar de admirar pese a todo el coraje que animó de principio a fin esa vida y le confiere una dignidad estoica. El coraje es siempre original, dice Weinstein. Así, Foucault pagó sus elecciones con su persona y abonando a menudo alto precio. Había en él un heroísmo del pensamiento. En una época, la nuestra, donde la homosexualidad solo produce soldaditos e inquisidores, vale la pena recordar que en las anteriores épocas moldeaba a hombres por ello mismo superiores, liberados de las capillas, carentes de prejuicios, dotados de una libertad incondicional, hombres que se alzaron en primer lugar contra su medio, un medio que, por comodidad, sería hoy tildado de homófobo o carca, antes de convertirse en sus últimos defensores. Desde el último Pasolini, a quien debemos textos implacables sobre la amnesia identitaria que iba a afectar al mundo posmoderno, de ahí la demanda de identidades paródicas, la homosexualidad, la juventud, hasta los inclasificables Pierre Gripari y Guy Hockenghem, autores el primero de Patrouille du Conte, Patrulla del Cuento, genialísima fábula sobre lo políticamente correcto y autor, el segundo de la célebre Lettre autreve à ceux qui sont passés du col Mau au Rotary, carta abierta a quienes han pasado del puerto Mao al Rotary. El diablado libelo contra las traiciones de los 78istas. Ocurría esto antes de que los gays se aburguesaran y casaran en el registro civil. Hockenheim ya había profetizado esta conversión normativa que no afectó a Foucault, un estereotipo de homosexual estatal, que reemplaza progresivamente la barroca diversidad de los tradicionales estilos homosexuales. Llegará, en fin, el tiempo en que el homosexual ya no será más que un turista del sexo, un gentil miembro del club mediterráneo. Foucault no entraba ciertamente en dicha categoría. Por decirlo con las palabras del gran Pierre Legendre, era un hereje del Estado, pero un herético de todos modos. Olía a azufre y se hizo abogado de la infamia, como Jean Genet, con la diferencia de que Genet no se fue después a predicar ex cátedra en el Templo del Saber, el Collège de France. No existe en él la tentación académica. Todas las ambigüedades de Foucault se resumen en esta gran diferencia. A través de ella, la herejía, incluidas las sexualidades heréticas, las que se enseñan en los tocadores de Sade y en los cuartos oscuros de California, acabaría desembocando en una nueva ortodoxia. Mucho se le ha reprochado no ser político, e incluso ser antipolítico. Michel Walzer ha señalado la desastrosa debilidad de su teoría política, pero es ello, precisamente, lo que ha facilitado la difusión de su pensamiento, gracias a sus propiedades virales que le permitieron rodear la línea Maginot del marxismo y neutralizar las viejas teologías políticas. Así logró Foucault desplazar el cursor de lo social hacia lo societal, en una epifanía del individuo liberal, y por ello liberado. Con él ha basculado el eje de rotación de la sinrazón occidental. Su obra se presenta como un gran vuelco filosófico. El loco es como un judío en la teoría sartriana. La psiquiatría,
la que lo crea para, a continuación, borrarlo de los registros y relegarlo a las instituciones especializadas. En el fondo el loco nace libre, pero en todas partes está encadenado. Pasa lo mismo con la prisión, es ella la que fabrica la delincuencia, o con la familia, predestinada a producir casos de parricidio. Foucault estudió y legitimó todas las formas de desviación de la ambición de erigir a esta en norma última, la norma de la ausencia de normas, la norma de lo anormal. Para ello tuvo que invertir la distribución de lo normal y de lo patológico, patologizar lo primero y normalizar lo segundo. Era un poco rápido en relación con el pensamiento de George Canguilhem, uno de los maestros de Foucault, que dedicó su tesis médica al tema. Canguilhem, sin embargo, admiraba en su alumno lo que a él le faltaba: la audacia poética, el gusto por el escándalo, la tentación por lo otro, las expediciones fuera de los trillados caminos de la escuela positivista francesa que él recorría desde siempre. ¿Cuál es este hoy en el que vivimos?, se preguntaba Foucault. Pues bien, es ampliamente el suyo. Foucault se confunde con el espíritu de la época, el Zeitgeist de la filosofía alemana. Se alimentaba de él y lo alimentaba a su vez. Es el ábrete sésamo del momento histórico que atravesamos, tan apegado que estaba por las discontinuidades históricas y era, sin embargo, el portador de una ruptura epistemológica. Hay un antes y un después de él. La epísteme de la época es Foucaultiana. Sabemos lo mucho que apreciaba este concepto de epísteme. Expresa a los prioris filosóficos, las creencias positivas y los procesos inconscientes que actúan en una época determinada. La nuestra, pues, el rechazo de las asignaciones sexuales, los estudios de género, la politización del cuerpo, la revancha de las minorías, la deconstrucción de la nación, la deconstrucción de la noción de desviación. Todo esto es él también. Es él sobre todo: biopolítica, dispositivos, gubernamentabilidad, instituciones disciplinarias, son otros tantos elementos de su lenguaje que han pasado al vocabulario. Su arqueología de los enunciados, que es en sí misma un enunciado, se ha convertido en un mantra de la sociología. Los gender studies, los cultural studies, los postcolonial studies y los otros gay and lesbian studies se sirven de su obra como si de un sextoy conceptual se tratara, cosa que le habría encantado a Foucault, quien fue el primero en hablar de sus libros como una caja de herramientas. Más ampliamente, la French Theory ha terminado por confundirse con su persona. Él es el expositor y el producto reclamo. A su lado, todos los demás nombres parecen falsificaciones y roles secundarios. La elegancia marchita de Jacques Derrida, la coquetería de Jean Baudrillard, caído en la trampa de sus propios juegos de seducción, el aire acartonado de Gilles Deleuze, antiedipo. Sí, pero no antipático, con su porte, por así decirlo, de ese viejo paloma anoréxico y desplumado. Félix Guattari se comparsa en camelos delirantes, lo tomaba por un águila del pensamiento, por la gran ave nocturna, el ángel negro anunciador de un no future posidentitario. Fue Foucault y solo él. Un día, quizás el siglo será deleuziano, lanzaba en el umbral de la década de los 70, lo que es el siglo es Foucaultiano. Olvidado Bourdieu, enterrado Sartre, que reprochaba a Las palabras y las cosas, en 1966, dar a la gente lo que necesita, una síntesis ecléctica en que la Robbe-Grillet, el estructuralismo, la lingüística, Lacan, Tequel, se utilizan para demostrar la imposibilidad de una reflexión histórica. El despecho de Sartre le hizo inusualmente clarividente, pero el depuesto papa del existencialismo se aferraba todavía al naufragio del comunismo, creyéndose en el deber de añadir que Foucault era la última barrera que la burguesía aún puede alzar contra Marx. Pobre Sartre, prodigiosamente inteligente, pero cuando uno es tan feo es lo que menos importa y ya irremediablemente pasado de moda. La última barrera que se alzaba contra el advenimiento de los liberal-libertarios era él. En definitiva, un viejo dinosaurio perdido en el Sunset Boulevard de los filósofos marxistas del Jurásico. Foucault era el incubador y el acelerador de la nueva era. En él, la libertad iba a fusionarse con lo liberal. Un matrimonio aparentemente contra natura, lo que no le resultaba desagradable. En efecto, los dos términos eran orgánicamente compatibles e ideológicamente combinables y acoplados. Enriqueceos de vuestras diferencias. Wissot más Derrida, igual Dr. Mitchell y Mr. Foucault. Aquí pues, en el cruce de la French Theory de los Chicago Boys, se operó la confluencia del izquierdismo caviar y el
del neoliberalismo. Puestos a sorprender, hay que situar esta obra en algún sitio entre el Marqués de Sade, el apóstol de los asesinos, según la expresión de Michelet, y Friedrich Hayek, el papá de los neoliberales, entre las 120 jornadas de Sodoma y el camino de la servidumbre, entre la libertad de lo arbitrario y lo arbitrario de la libertad, el uno y la otra sin límites, mucho más que Nietzsche o Heidegger, los dos grandes referencias que expone. Sade y Hayek son las dos obsesiones que trabajan profundamente este pensamiento en pos de un único y solo objetivo, el advenimiento de una sociedad donde las singularidades, en su indiferencia inimitable, triunfarán sobre lo colectivo, las mayorías. Rara vez un pensador habrá prefigurado tan intensamente un momento histórico. Hubo, es cierto, el precedente de Rousseau. Foucault no es, la verdad, el equivalente de Jean-Jacques, aunque no fuera más que porque no escribió Confesiones. Si bien se ha podido leer su obra como una vasta autoficción, el inconsciente del autor al desnudo, incluso es en muchos aspectos el anti-Rousseau, el autor de un nuevo contrato deliberadamente antisocial, el hombre que se esforzará en liquidar el principio de soberanía y ante todo la soberanía popular. Lo que necesitamos, advierte, es una filosofía política que no esté construida en torno al problema de la soberanía, o sea, de la ley, o sea, de la prohibición. Hay que cortar la cabeza del rey y todavía no se ha hecho la teoría política. A ello, pues, aún a costa de renegarse, se dedicó los siguientes años a la publicación de Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Cárcel, en 1975. El poder dejó de ser ese moloch totalitario que hasta entonces describía complacido sin escatimarle al lector los efectos del terror, para convertirlo en más difuso, diseminado, disperso, reversible, multiplicando los puntos de fricción y suscitando una microfísica de la resistencia. Ahí donde hay poder, hay resistencia. El poder no por ello desaparece. Lo que desaparece es el concepto de voluntad general. Esta hábil sustracción deja el campo libre al referente minoritario. Ya no hay hogar legítimo del poder. Las mayorías son secuestradas. El paréntesis democrático se cierra. Foucault redactará la necrología en beneficio de sus nuevos maestros.